Arratsaldeon guztioi, zuzendaritza batzordearen izenean ongi etorri Bilboko Kotxerito Klubera. Soy Marce Gorbeña, el secretario del club. Buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la Junta Directiva del Club Kotxerito de Bilbao, os doy la bienvenida a este acto en el que se presenta un libro Únicos en el Mundo, que han escrito dos reconocidos taurinos y socios cocheristas como son Tomás Ondarra e Íñigo Crespo, a quien muchos de vosotros ya conocéis y con los que seguramente habéis coincidido aquí mismo. Ambos nos acompañan en esta mesa y participan también en el coloquio que celebraremos a continuación. Muchas gracias a ambos por difundir la tauromaquia y el sentimiento atlético y sale, dos pasiones que se funden en la sede de este club cocherito, que cogió también a comienzos del siglo XX la sede del Athletic Club. Aquí empezó todo. Recordad que en 1910 Bilbao contaba con 100.000 habitantes, 1.000 eran socios del Club Kotxerito y 1.000 del Athletic. Agradecer a las almas mater de esta presentación, nuestra secretaria María Eugenia y en especial a Manu de Alba, fotógrafo, infógrafo, editor de vídeo, y a Chema Rodríguez, nuestro directivo de comunicación, que estará por ahí. Cuando leí el libro, solo hace unos días, que por cierto me mandó Tomás la invitación y Gonzalo me lo trajo a casa, pues recibí con una enorme emoción la dedicatoria que se hace en las páginas a la memoria del que fuera presidente del club, nuestro recordado Antonio Fernández Casado, y a la del periodista bilbaíno mundial Pacho Unzueta. Cuando lo comentamos en la Junta tan variopinta, que está compuesta por abogados, Sabino, Carlos y Carmela, ingenieros, Pedro, Rafa Súa, economistas, Rafa Ferrer y yo mismo, periodistas, Selma, Álvaro Suso, que es nuestro hombre en Qatar, y Aitor Bian. Y la inigualable directiva de excursiones, enoturismo y catering, amén de psiquiatra Maripaz, porque hay que poner un poco orden en la Junta. Bueno, y enseguida llegamos a la conclusión de era mejor que antes tener a estos chavales aquí, a los queridos Íñigo y Tomás, y compartir con nosotros sus conocimientos y sus emociones, que en ambos casos son muchos. Y dicho esto, aquí está, para presentar el libro y para atender las preguntas que les haremos a continuación. Al ser un coloquio televisado a todo el mundo a través de nuestro canal Kotxerito TV, un canal de YouTube, voy a hacer la presentación que suelo hacer siempre. Arratsaldeon, bonsoir, good afternoon y guten tag. Nos iba a venir Chavita, que es el presidente de la Mr. Pellan de Londres, pero habrá tenido problemas con los vuelos como está Londres. Saludar también a Eider Martínez de Marañona, el primer presidente de la Peña de Athletic Femenino. Iba a venir Enrique Tate, pero tiene que trabajar con sus salchichas. Muchas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí, amigos cocheristas y atletizales. Muchas gracias también a las autoridades que nos arropan, no con su presencia, porque hoy tenían un acto en Bilbao, ilustres de Bilbao, y el alcalde me acaba de mandar una nota, ya le he dicho que mejores pinchos iba a comer aquí. Bueno, están excusados por cuestiones de trabajo. Ay, estoy acabando, ¿eh? También es obligado el cumplimiento a míticos jugadores del Athletic, los que no están en presencia, porque el 7 de Dani con el 10 de Clemente hacen el 17 de Echevarría y van a la parte de atrás, que es la última camiseta cuando el Athletic jugó Champions. Y sobre todo quiero agradecer de una manera muy especial, no te veo, Iñaki, a Iñaki García Ruin, socio de honor del Athletic y del Club Kotxerito e ilustre de Bilbao, además de zarambolas, que con sus 68 años continúa activo en el arte de la pintura y que nos ha cedido para este acto de presentación. Adelante. Sí. Sí. Y nos va a descubrir, quitando esa lámina, una cosa que no tiene ni el Athletic, y está hoy aquí, que es el original del centenario del Athletic. Esto es lo del club, ¿no? Esto es lo que mató el club, el logotipo que tienen ellos, que está en el museo lo tienen puesto en el museo de la Cruz. Que desde el primer día, yo pues bueno, repito, lo que les pone a mí los marcos, lo digo, y
museo. No es el origen. Porque yo de esto, cuando vinieron las direcciones anteriores, yo pinté de esto, que dije, queremos un logotipo para Atleti. ¿Qué hace? Entonces empecé a pintar, cogí las dinamistas y empecé a pintar. Entonces pintaría aproximadamente de láminas, de esta talla, para ver cuál les gustaba más, ¿no? Entonces se llevaron de ellos varias, se llevaron para elegir. Y de ahí salió enseguida. Al día siguiente ya tenía las cartas hechas con el logotipo. Y bueno, pues cogieron el logotipo que está allí. Y luego yo me quedé con bastante, porque le hice, por ejemplo, con más brazos, sin cabeza, hice muchas cosas. Y de repente vino un día que yo dije, coño, el que era el que han elegido, que es el que más se parecía a este, que es el que más se parece, porque ya lo veis, ¿no? Pero claro, resulta que dije, coño, pues yo cuando vi como que bueno, ese tocar es evidente, es original, ¿no? Y este se ve que se imprenta, claro. Y yo, pero si este es el original, no tengo la vida. Y ahí está, y aquí es lo que doy en mi colección de todo lo que tengo de la Atleti, como estas tablas que hice de Zarra, estos cartones que hice de las posturas diferentes de Zarra, que tengo muchas más, aquí estaré unas cuantas, y todo eso pues lo fui guardando en la carpeta de Atleti, porque claro, no se podía meter todo eso. Yo me conformé con hacer el retrato del Atleti, Zarra, cuando la imagen Zarra, que le hicieron, le regaló el campo que la tiene para todos los jugadores, le regaló un retrato mío, ¿no? Que tienen casi todos los jugadores cuando se han jubilado, se han retirado. El libro y el boli me lo devolvéis. Vosotros os quedáis con todo. Porque las hijas que no habían ido a vida dijeron, joder, ya, que nosotros de Zara tenemos muchos de Valle, tenemos muchos de futbolistas. Pero queremos quisiéramos tener uno de vaqueros, como es el en el campo, en Huelva. Y digo, bueno, a ver cómo lo hacemos, porque eso es que sí que se entere. Entonces yo me iba a comer un día a su casa y a comida, estuvimos comiendo allí y hice fotos, pues normal, ¿no? Hacer fotos. Y sin que se diera cuenta, yo en mi estudio le pinté un retrato de tamaño natural, como es él, cogido así, me parece que es exacto agárico, como bueno, una planta, los vaqueros, la camisa, cuadro, salió todo. Entonces, que como se diga que las hijas, cuando que llegan a verlo al estudio, se echaron a llorar, a ver. Es la que había acertado exactamente lo que queréis, ¿no? La planta que tenía este hombre, aparte de futbolista, como artista, como se decir, ¿no? Pero que no. Igual que así, luego la presentación del paro que sucede lo que dice. Si vamos avanzando. Para el mar, el escudo. Para el mar, el escudo. El escudo, ¿no? Sí. El ex. No faltó ni uno para el Aymar Crespo. Muy bien. Yo Crespo. Es una maravilla mía de haberlo podido conocer y hacer y estar junto al logotipo. Muchas gracias, Iñaki. Foto de Diego Atleti, foto de Diego Atleti, una vista extraordinaria. Bueno, voy a ir acabando con la presentación, que era 3 páginas y luego le he añadido otra más. Bueno, y sobre todo, agradecimientos a Valeriano Remiro y Gonzalo Azcoitia, que son de Bao Ediciones, por haber apostado por este libro y otro que presentan mañana. Y que para mí debería ser, después de leerlo, un libro de texto obligatorio. Antes de dar paso al vídeo, en el que varios amigos que no han podido acompañarnos, hoy sabéis también que el Atleti juega en el centenario del Burgos, Entonces, bueno, os recuerdo que también que tenéis a vuestra disposición aquí una lotería del club que va a ser ganadora, y os lo dice uno y otro directivo que tengo por ahí que nos ha tocado 2 veces. Y también aprovecho para que, bueno, recordaros que podéis regalar a vuestros familiares y amigos y a vosotros mismos las corbatas, los pañuelos, los abanicos, los libros, la nueva insignia del club, personalizados con motivos taurinos, que es una manera de hacer visible la tauromaquia y que esté presente en nuestra sociedad. Y no os entretengo más. Antes de dar paso a nuestro presidente y a la presentación del libro, os recuerdo como secretario que el próximo día 28, esto es para socios, a las 19, las 7,
Todos y todas las socios estamos convocados a la Asamblea General del Club. Os espero, muchas gracias, aurrera. Viva Club Cocherito, Auto Atleti. Sí, os haré ilusión. Vamos con Andoni. Sí. Pero estoy con vosotros, ¿eh? Y aquí estoy leyendo un libro, Únicos en el Mundo. Hola Tomás, hola Íñigo, vaya par de fenómenos que estáis ahí, que en el Club Cocherito. Bueno, que no puedo estar, que estoy en Madrid y no ahora porque esto lo he grabado el día anterior, pero estoy con vosotros, ¿eh? Y aquí estoy leyendo un libro, Únicos en el Mundo. De verdad, yo creo que sí, creo que somos únicos en el mundo. Y ya por aquí, y en el año 75, aquí cuando empiezo yo, ahí estamos, hay varios. Bueno, pues nada, por desearos que lo paséis muy bien, eso está absolutamente garantizado, y que el libro sea un éxito. Bueno, pues nada, ¿qué tal? Arratsaldeon. Aquí me pilláis echando un ojo y disfrutando de este pedazo de libro que han hecho Íñigo Crespo y Tomás Ondarra. Una mezcla entre los grandísimos dibujos de Tomás y entre todos los datos meticulosos de Íñigo. Y es que este próximo año nuestro Atleti cumple 125 años, que se dice pronto. El prólogo, que está muy bien, de mi querido Santi Segurola, habla de la distancia. Los que somos del Atleti llevamos muchos años fuera por temas profesionales, nos sentimos muy cerca de Vizcaya, y los que somos de Bilbao, de Bilbao. ¿Por qué? Pues muchas veces por estos colores, por los colores de nuestro equipo, nuestro Atleti. Si algo tiene el Atleti es que es el pegamento de la sociedad vizcaína. Todos nos unimos por estos colores, pero no solamente los que somos vizcaínos o los que somos de Bilbao, sino la cantidad de gente, de hinchas del Atleti que están repartidos por toda España y por todo el mundo. Es una gozada de libro, arranca la historia del Atleti hasta nuestra Función, y perdonad, veo a Carmelo Sánchez Pando, que es de la Peña del Casco Viejo, Atleti, y no le había saludado, cuando su padre fue presidente todopoderoso de este club. Sin más. Bueno, tiene la palabra el presidente del Club Cocherito, don Sabino Gutiérrez Bañares. Bueno, como don Marcelino ha sido muy breve, pues ya vamos a... no damos avisos por ahora, pero que empezaremos a darlos. Habrá que empezar a poner aquí un pañuelo blanco para dar avisos. Oye, simplemente que nos acompaña también el Indautxuko, es Indautxu Lagun Elkartea, es un coro de Bilbao, de Indautxu, y bueno, pues no están castigados porque están de pie, preferían estar de pie para luego entonar mejor, y haremos un par de cortes en esta charla que sin más empezamos. Gracias a todos, al coro también, Íñigo, Tomás, Íñigo. Me hace mucha gracia al verle a Íñigo, que aquí suele estar de entrevistador, en esta ocasión como entrevistado. Íñigo, buenas tardes, bienvenido al Club Cocherito. A mí también, curioso y raro. Realmente me resulta raro, porque normalmente pues siempre estoy en esta mesa como eso, hablando de mi otra pasión y de mi profesión, que son los toros. Pero por otro lado también os tengo que decir que se me ponen los vellos de punta, y os lo digo de corazón, por lo que representa el Club Cocherito para mí, el poder venir a mi casa, porque así me lo habéis transmitido siempre, a presentar bueno, pues esta idea que un buen día tuvimos un genio como Tomás Ondarra, y yo le he acompañado en esta aventura con mis datos y con mis textos. Por eso que, pues muchas gracias, Sabino, pero vamos, que estoy pues ciertamente emocionado, de verdad. Bienvenido al club, Íñigo. No sé quién está, no sé si conocía. Bueno, Tomás, tú también, bienvenido. Tú no sueles visitarnos con la frecuencia que lo hace Íñigo,
Arratsaldeon. Pero bueno, estás ahí en el listado de socios. Bueno, estoy en el listado de socios, que ya eso ya es mucho. Por mucho tiempo. Y socio desde que estaba en Madrid. Sí. Sí, y muchas gracias a todos los que estáis aquí y a ti por darnos esta oportunidad de poder presentar el libro del 125 aniversario, Únicos en el Mundo. Y si me permites, tengo una pregunta que hacerle a mi maestro pictórico, vamos a decir, el maestro de la pintura. Iñaki, tú, el original que tienes de este Danchari que hiciste, ¿dónde está? El original. Bueno, como él quería... El grande. Está... Eso es lo difícil. Yo creo que se lo había quedado querido Pilatero, vamos. Rato. Porque yo, al principio ellos no encontraban. Ellos se lo llevaron varios. Y luego sacaron lo que vamos a llamar, porque aunque son diferentes, son parecidos. Entonces se quedaron ellos, había de 2 días ya que yo y en correspondencia ya impresa con el logotipo. Entonces, claro, yo entonces el mecanismo, realmente, que trabajaba en la empresa y tal, ahí con la hermana, que estaba en porque no encontraban el original. Le dije yo, mira, vamos a ver qué imprenta lo habéis hecho. Yo conozco lo que pasa en las imprentas. El follón que se llama allí, pues igual entre tanto papel, tanto pliego y tantas cosas, está metido en el original, seguro. Entonces fuimos a una imprenta que habían hecho una imprenta que hicieron, no recuerdo, no me acuerdo bien si está por el Candelaria, no me acuerdo bien. Entonces, entre todos los papelotes de los pliegos, de las máquinas, yo lo volví notado. Veías muchos de estos, pero claro, lo noto volado de lejos si son impresos o son original. Eso se voló, ¿no? Y yo vengo tocando así, entonces cogí uno que era relieve, vamos, era relieve, que no era intenso, que aquello era original. Y entonces toqué 2 o 3 originales, pero entonces los cogí y el que me pareció a mí, que habían cogido ellos, que más se parecía a se lo llevé. Yo fui al despacho a Ibaigane y estuve con el presidente y se lo llevé. Y digo, que yo quiero que el original es no lo que hay es impreso. Y le digo, no, porque bueno, no te importa, que se me hizo una serie de fotografiaciones y se elegía de la tela con la que murió Ochoa. Pero bueno, pues, porque yo creo, les dije, la verdad, pero yo creo que lo que habéis colocado en el museo no es el original, y la gente se da cuenta, porque yo estoy por el de los mazos y lo veo de lejos, que no era el original. Y bueno, así quedó la cosa, y ya, porque él me decía, no, pues si es eso, pues yo te lo hago, lo que sé, tal, a ver dónde está el original, y tal, y bueno, ya lo encontraremos, yo sabía que lo tenía en realidad el original. Pero el Ochoa no respiro más, lo que yo no quería era que volviera a Palomar, o sea, que me pagara. Pero el Ochoa no respiro más. Y ahí sigue en el museo, lo digo esto, igual no lo tendría que decir, claro, la afición, claro, esto no se probó lo que sea. Esto que queda aquí entre nosotros. Entre nosotros, total, no. Claro, la gente no se da cuenta de los marcos. Entonces, yo en casa, que tengo una carpeta de Atlético, que están todos de barra y todo, y de estas tengo como, igual, yo se lo enseñé el otro día al expresidente, se los enseñé la serie que hice con más brazos, con menos brazos, con cabezas, y todo. Que los tengo yo en Cacaril. Y entre ellos, pues estaba tocándolos así, pues apareció que yo en cuanto lo vi y lo toqué, y dije, bueno, este es. Porque claro, ¿qué ocurre? Que si lo miras exactamente al que ha reproducido, no es igual, exacto, ¿no? Pues no es el mismo. Es el mismo, pero no es el mismo. Es el mismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues así se lo enseñé a Marcio y digo, mira,
Y lo comprobó, este sí es el original. Ahora, sin embargo, es curioso que no es el reproducido, porque siempre el otro reproducido que está al lado, si lo pones juntos no son iguales. Y es claro, entonces, el fin que se consiguió es el mismo, ¿no? Porque total que no hay diferencia apenas. Es nada más decir que el otro está impreso y este no. Este es original, ¿no? Pero yo creo que hay truco, ¿eh? Yo creo que les vendiste uno pero el original te lo quedaste tú. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos, que le hacemos un añadido y tenemos uno para el 100. ¡Qué grande eres! Bueno, lo que no tiene duda es que el original del libro, en este caso, Tomás y Íñigo. ¿Cómo surge la idea de hacer este libro? Bueno, pues esto, a ver, la primera idea, el libro anterior mío fue el diario del confinamiento que publiqué durante el confinamiento, durante 4 meses. Y durante esos meses que no podíamos salir de casa y yo, que tengo el estudio enfrente de casa, solía ir a las 8:30 de la mañana a estar un ratito en la mañana, empecé a dibujar mi diario, que es una manía mía que tengo de escribir todos los días mis cosas y escribir luego un poco más del Atleti. Entonces, en aquella época había años y cosas, pues bueno, pues hablabas mucho con la gente de teléfono, no podíamos salir, no nos podíamos ver, y con Íñigo pues íbamos hablando. Y entonces a veces le pedía datos de, oye, pues en 1915, joder, ¿qué ha pasado? Que estoy viendo que solo ha pasado esto, que ha pasado aquello y tal, ¿no? Íñigo me iba dando, pues joder, pues mira esta historia o mira lo otro, ¿no? Y, bueno, entonces, el diario del confinamiento fue un poco el nacimiento de este libro, que lo hemos puesto en orden, porque el diario del confinamiento fue un diario muy bonito porque está todo hecho a mano, lo hacía día a día, tardaba entre las 8:30, que os digo, y las 12:30 de la mañana que lo mandaba a las redes, luego lo publicamos hace un año. Bueno, y ese fue un poco el gen, porque bueno, algunos teníamos en la cabeza que en el 2023 se cumplían 125 años del Atleti, ¿no? Y ahí empezamos a hablar un poco de ordenar esa página derecha del diario del confinamiento, en darle un poco más amplitud, ordenar los datos y bueno, y empezar a ver cómo podíamos hacer, sin hacer una enciclopedia, porque 125 años da para mucho, por resumir en 2 páginas cada año del Atleti. Y de ahí partió todo. Íñigo, has estado escudriñando datos, ¿no? Porque como dice Tomás, hay años que son como muy simbólicos o años en los que habría para escribir, claro, yo creo que al un montón final de páginas y otros años en los que parece que no pasa nada o que pasan cosas. Claro, yo creo que el menores. mérito del libro, con relación a... yo que me precio, futbolísticamente hablando, de tener una amplísima biblioteca precisamente del Atleti, prácticamente tengo todo lo que se ha publicado del Atleti a lo largo de la historia, yo creo que el mérito al final del libro es que, como bien dice Sabino, la historia del Atleti, claro, son 125 años. Hasta ahora todo lo que se ha publicado del Atleti era, bueno, historias escritas con más o menos talento, pero donde al final se centraban mucho en los años importantes y donde pasaban prácticamente de puntillas por años donde deportivamente o por lo que fuera no había ocurrido nada. Incluso, bueno, hay años que en la gran mayoría de las historias del Atleti hay algunos años que están liquidados con 5 líneas, ¿no? Aquí nos propusimos desde el primer momento que a cada año, independientemente de si hubiera pasado algo deportivamente o no, a cada año le íbamos a dar el mismo espacio, que eran 2 páginas. En una página va lo que es las ilustraciones de Tomás y en otra van los datos, los textos y demás. ¿Por qué? Porque al final todos los años han pasado cosas. Es verdad que unos años, pues igual se ganaba un título, otros años estábamos ahí a punto de bajar, otros años que parece que no ocurría nada, pues resulta que había debutado un jugador importante o había 2 o 3 anécdotas para resaltar. Al final, yo creo que el mérito de este libro o lo que diferencia este libro de otras cosas que se han escrito es precisamente eso. Y luego el atrevimiento y el talento de Tomás
de dibujar toda la historia del Atleti. Bueno, hasta ahora todo lo que se había escrito se apoyaba en algunos dibujos, es verdad, pero la gran mayoría eran fotografías. Aquí no, aquí ha sido todo ilustraciones. Un trabajo muy importante, con una galería también de jugadores, de directivos, en fin, un poco de todos los personajes, ¿no?, que han sido algo en esos 125 años. Es indudable que en la primera época, ¿no?, la influencia inglesa, ¿no?, en lo que es desde la primera fundación o las primeras alineaciones, ¿no?, el Atleti nunca ha tenido extranjeros. Decían, bueno, sí ha tenido extranjeros al principio, ¿no?, y decían, bueno, los extranjeros vivían aquí, habían, ¿no?, y cómo esa primera parte, ¿cómo la veis? Como, no sé, una revolución casi en Bilbao, ¿cómo? Pues no es ninguna revolución, es la realidad. Sí, no, me digo el que salga, no, pero, y que pero surja. Es que no tiene que salir, es que si nos seguimos haciendo trampas al solitario, pues bueno, pues vale, pues seguimos haciendo trampas. El Atleti jugó con extranjeros, ellos fueron los que nos enseñaron a jugar al fútbol, los que nos enseñaron a ponernos las botas, los que nos trajeron los balones y a jugar en la campa que lleva su mismo nombre, la campa de los ingleses, ¿no?, en el muelle. ¿Que jugamos con extranjeros, con ingleses? Sí, y nada. Ahora que queremos borrar unos años del club para decir que todos hemos nacido en Ochandiano. No me refería a eso. No, pero que no pasa nada. No. Nosotros hemos jugado, el Atleti ha jugado años con jugadores que han jugado en nuestro club y en el Atlético de Madrid, en la misma temporada. Durante 20 años. Y no pasa nada, porque era, llámalo, nuestro filial, nuestro equipo que se fundó en Madrid de estudiantes, bueno, y nada. Y no te voy a contestar, si me preguntas ahora, ¿y te gustaría tener ahora un inglés aquí? Pues no lo sé, pues no te voy a contestar, pero... Hombre, la influencia inglesa del Atleti está, Sabino, contestando un poco a tu pregunta, reafirmo todo lo que ha dicho Tomás, pero la ascendencia o la reminiscencia inglesa del Atleti viene igual que la propia ciudad de Bilbao o el propio pueblo de Vizcaya, ¿no? Que es totalmente, una cultura. ¿Por qué? Porque al final el comercio de Bilbao, de las telas incluso, y del mineral y demás, ha sido siempre con las Islas Británicas. Y como dice Tomás, al principio pues hubo extranjeros. ¿Por qué? Porque en España en esa época el fútbol era una cosa totalmente anecdótica. Entonces pues los barcos aparcaban en la ribera de la ría y los marineros ingleses, en los tiempos muertos que tenían, se dedicaban a correr detrás de un balón. Y entonces la gente de Bilbao los veía y decía, joder, pues a mí eso me gusta. Entonces empezaron los partidos entre ingleses, entre bilbaínos y tal. Pero la ascendencia inglesa es tan fuerte que incluso las camisetas, el Atleti es el primer equipo que utiliza tejido inglés para las camisetas, en la primera época, ¿no? Hasta tal punto que hasta 1909 el Atleti no vestía de rojo y blanco, vestía primero de blanco entero, y luego vestía la mitad blanco, la mitad azul, que eran las camisetas de un equipo inglés que es el Blackburn Rovers. Entonces llega un momento en que esas camisetas ya están muy usadas y entonces se decide que hay que cambiarlas. Y un directivo del Atleti, Sagardui, tenía negocios en Inglaterra y se va para allá. Le da dinero a la directiva, y vaya que vas a Inglaterra a hacer negocios, por favor, compra 22 equipajes del Blackburn Rovers. ¿Por qué 22? Porque 11 eran para el Atleti, para Atleti Bilbao, y otros 11 para la Peña o sucursal que teníamos en Madrid, lo que hoy es el Atlético de Madrid. Este señor se va a Inglaterra, se gasta el dinero en otras cosas, se olvida de comprar las camisetas, y cuando va a coger el barco para venir para Bilbao, dice, ¡ay, guau!, las camisetas! Y entonces tiene que hacer un apaño y compra, en lugar de comprar las del Blackburn Rovers, tiene que comprar en Southampton, en el puerto, compra camisetas del equipo local, que el equipo local viste de rojo y blanco. Entonces dice, bueno, pues mira, yo compro estas, me las llevo a Bilbao y oye, y vamos pasando.
Y por eso el Atleti viste de rojo y blanco, porque llegó ese directivo con las camisetas inglesas y se estrenaron un partido en Amute, en San Sebastián, el 11 de abril de 1909, y hasta hoy. Por eso vestimos rojo y blanco. O sea, somos ingleses incluso para todo eso, ¿no? Las camisetas entonces vinieron de Inglaterra y jugadores ingleses que había en Bilbao no se querían marchar, que es un poco... Pero eso es normal. Eso es normal, ¿no? Decían que en la guerra, ¿no? Algunos vino... Últimamente nos pasa con entrenadores, ¿no? Desde hace tiempo. O sea, vuelve Luis Fernández, todos vuelven cuando se van. Vuelve Marcelino, Astena Usiá, o sea, todos quieren volver. O sea, no se quiere marchar nadie. No se quiere marchar nadie. Indauchu, ¿la atacamos a la primera? Bueno. Zapi se va a poner una mala hostia. ¿Quién es? Ya. No sé. Mira este. Zapi, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha parecido esa introducción a nuestros amigos que te he contratado? Zapi, lo de Chepo. Zapi irá, coño, lo de Chepo. Tiene un globo. Tiene un globo. Sí. Como ha escrito ya a las 8 de la mañana. Sí, claro. Al Iron, ¿cuál? ¿La Al Irón. empresa del presidente? Alirón. 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 Ah, al Irón. Ah, En la copa de All Alirón. Eso viene de cuando se encuentra el mineral, Bueno, de la canción, ¿no? Eso es lo que dicen. En realidad el Alirón parte de un teatro que es el Campos, el Teatro Campos Elíseos. Parte de ahí. Y de una cupletista que se llamaba Teresita Zafá. De ahí parte lo de el Alirón, Alirón. Y parte por lo siguiente. En la época de Pichichi que era un genio, Pichichi, además de ser un genio, era un poco... manejaba pasta. Y era golfete. Y era golfete, le gustaba vivir bien. Y entonces, después de los entrenamientos, cogía a todos los jugadores y se iban pues por aquí, por el Casco Viejo, por todas las tascas y tal, a comer y tal igual. Y por la tarde se iban al teatro, al Teatro Campos. Y hubo un momento en que había allí una cupletista que se llamaba Teresita Tatá. Teresita Tatá cantaba una canción en esa época
que decía lo siguiente: en España entera triunfa la canción del alirón y no hay chica deportista que no sepa esta canción, y lo mismo en Indochina que en Italia y en Japón, todos cantan las proezas de los ases del balón. Alirón. Esa es la canción. Pero claro, Pichichi y sus compañeros pues llegaban allí y la canción no les terminaba de molar del todo. Y entonces pues se animaban y cantaban, y entonces la canción la cambiaron y la canción decían: en España entera triunfa la canción del alirón y las chicas deportistas hoy le dan su corazón a los 11 campeones del Atleti campeón. Alirón, alirón, el Atleti es campeón. Y aquello se popularizó en Bilbao y toda la gente cantaba alirón, 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 el Atleti es campeón. Y de ahí parte lo de... Luego es verdad que se ha contado lo de Inglaterra y tal, pero lo de alirón, alirón, la canción parte de ahí. Luego, a medida que añadamos, vayamos cubriendo esto, luego cantaremos otras canciones, porque ha habido algunas realmente importantes. Rafa. Si me permitís, señor, ahora que interrumpa, la versión original del alirón de Teresita Zarza se puede ver en una película de Saga Montiel. No me acuerdo cuál de ellas es esa, no me acuerdo si es la que se enamora de un pelota y pues no sé si es esa u otra, la reina del Chantecler, una de estas. Una película de Saga Montiel canta la versión original de que no se menciona la Atleti. Sí, sí. Pero fue la que adaptaron. Sí. Pues vamos, Pichichi, podríamos estar hablando de Pichichi siglos, pero bueno, por ir avanzando. El gran Pichichi. ¿Qué salto daríamos? ¿Dónde vamos? No vamos año por año. Es decir, si no vamos año por año tenemos que quedarnos aquí a dormir. Tú quieras, que eres el presidente. ¿Qué salto? ¿Dónde es decir, aparte de todas las circunstancias que relatáis, y efectivamente en cada año sale un jugador o sale una cosa, ¿no? Importante, el Atleti, cuando diríamos que sale o se hace, te iba a decir, famoso en el mundo entero, en la época de los 40, puede ser. Sí, los 12 aldeanos, ganarle al Madrid en el Bernabéu, yo creo, ¿no? Esa es un poco la época que la gente de fuera de Bilbao se hace del Atleti. Íñigo. Sí, estoy de acuerdo. Vamos a ver. Yo creo que hay un gran Atleti, independientemente de este que hemos hablado, el de Pichichi y Apón y Barreche Solán Hurtado, que es el de 1914, 15 y 16, donde ganamos 3 copas, una de ellas en el Estadio Montaner de Sarriá, que le metemos 4-1 al Madrid con 3 goles de un delantero que se llamaba Félix Zubizarreta. Pero luego yo creo que hay un Atleti que es obviamente histórico, que es el que lo gana prácticamente todo, que es el de los años 30, con Mr. Pedland de entrenador. Ese equipo hubiera sido, bueno, pues un equipo formidable durante muchos años, pero llega la Guerra Civil y el equipo se destruye por la Guerra Civil. Los jugadores se enrolan en la selección de Euskadi y juegan partidos amistosos para recaudar fondos para los niños exiliados, y esos jugadores al final, como ven que no pueden volver a Euskadi y demás, se van todos a América y allí triunfan en el River Plate jugadores pues como Blasco, como Zilaurren, como Chato Iraragorri, como Ángel Zubieta, que es probablemente uno de los jugadores de más clase que ha jugado en el Atleti, a pesar de que jugó muy poco. Y luego, oye, ya en los años 40 hay un equipo también muy fuerte, con Juanito Urquizu de entrenador, pero estoy totalmente de acuerdo que probablemente el equipo más icónico es el de los años 50, donde ganamos el doblete en el 56 con Fernando Dauci de entrenador. Fernando Dauci es un entrenador yugoslavo que llega a España, a Barcelona, lo gana todo con el Barcelona y se casa con la hermana de Kubala. Discute con Kubala y entonces dice pues, que se pira, que él allí, figúrate, el cuñado de la estrella del Barcelona, que es Kubala, entonces se va y viene a Bilbao, y aquí en Bilbao gana la Copa del 55 y gana la Liga y la Copa del 56. Y luego llega la primera vez que el Atleti juega en Europa, que es en el 57, el partido que muchos recordaréis contra el Manchester de la nieve, el famoso contra el Manchester, que luego de esos jugadores todos murieron en un accidente de avión que tuvieron a la salida de un partido en Alemania.
y llega al partido probablemente más icónico de toda la historia del club, que es el que ha contado Tomás, que es un partido que es el de los 11 aldeanos, la final de Copa del año 58. Ese partido es muy icónico por lo siguiente, porque el Atleti hace una competición de Copa francamente buena y llega a la final contra el Real Madrid. Entonces llega a la Federación, dice la Federación que la final que hay que jugarla en Madrid. El Atleti dice que de ninguna forma, que en Madrid imposible. Entonces dice la Federación que sí, que el jefe del Estado en esa época, Franco, no se quiere mover de Madrid y la final hay que jugarla en Madrid. Entonces dice la Federación que al Metropolitano. El Atleti, en una bilbainada de las muchas que hemos hecho a lo largo de la historia, dice que no. Que ya que hay que jugar en Madrid, de Metropolitano nada, vamos a jugar en el Santiago Bernabéu, en San Martín, para que puedan venir muchos seguidores de Bilbao. Y efectivamente se juega el partido en San Martín. Enfrente el Atleti tenía al gran Real Madrid de las 5 Copas de Europa de Di Stéfano. O sea, era un equipo imbatible en toda Europa. Y llega allí el Atleti con Carmelo, Uruegaray, Canito, Mauregui, Marcay, Arteche, Arieta y Gainza, Uribe y Gainza, y gana 2-0, con un gol de Neco Arieta y otro gol de Mauri. Y gana 2-0. Y todo, bueno, aquello es icónico, todo lo que pasó allí, porque hubo un directivo del Atleti que se levantó en mitad del palco y gritó ahí en voz en grito, ¡qué grandes somos! Y cuando terminó el partido, Neco Arieta, en un arranque de bilbainismo, le cogió a Piru Gainza a hombros y lo paseó por el Santiago Bernabéu, en unas imágenes que todos las tendréis, ¿no? Entonces aquello fue verdaderamente icónico y probablemente aquel equipo hizo que en toda España y en toda Europa se hablara del Atleti muchísimo y gran parte de la gran afición que tiene el Atleti por toda España emana de aquel equipo. Aquí tenemos la... Perdón, en ese partido estuve. El defensa izquierdo, Canito, se lesionó. Y Arteche, que juega sobre derecho, se puso de defensa Sí, señor. Sí, señor. Fíjate, Arteche defensa izquierdo, Así lo Perdona. Así lo ha recogido también Tomás Ondarra en esta infografía. Esto es un dibujo. Esa es una ilustración. Una ilustración. Bueno, pues en esta ilustración, que la verdad es que tiene una expresividad tremenda. Año que debutó Koldo Aguirre. Sí, señor. Oye, Indauchuko, en esa época, ¿qué himno era el que se cantaba? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis o no? No sé. A ver, el que estuvo en la final, a ver, ¿qué? Nos inventamos ahora. Venga.
Hemos vuelto a unos a los zapatos del colegio y esas cosas, ¿no? Bueno, no sé qué afición, ¿verdad? La verdad es que peñas, ¿cuántas peñas tiene el Atleti? Aprox. Yo no tengo el número exacto, tampoco. Carmelo, ¿cuántas peñas puede tener? Tres. El número exacto, porque, por ejemplo, Claro. no está calculado el tema. Por cierto, el año que viene se hace el 50 aniversario que hacemos aquí en la peña. Entonces, nos han llamado, por ejemplo, de Japón. En Japón el Atleti tiene... Está Tokio, la peña Tokioterra. Y nos han llamado de todos sitios de todo el mundo, como suena, no que hace broma, vamos, de América ni te cuento, desde arriba de Canadá, por decirte, o sea, una cosa increíble, ¿no? Entonces, Pero bueno, el año que viene, Carmelo, se hace aquí el Congreso de Peñas. coincido con el 50 aniversario de la Peña. De la Peña del Casco Viejo. Que El espero primer que organicéis congreso. algo bueno. Sí, lo deja el presi, claro. Conmigo se comprometió en el día del chiquitero aquí, dijo que sí, que no me tal, pero luego cuando estuve con él en Girona y en el palco, me dijo, bueno, que lo estamos pensando, o sea, me imagino que no habrá ningún problema, pero conociendo el tema como está... Es curioso, porque el primer congreso de peñas del Atleti se celebra en 1973 en Jaén, en Bailén, Sí, en la peña de Bailén, y hasta este año pues ha celebrado todos los años un congreso de forma anual. Sí, en la zona de... Pero nosotros hemos pedido, ya que es el 50 aniversario de la Peña del Atleti del Casco Viejo, que nos den... Y es la segunda ocasión que organicéis el congreso. Sí. Se hizo ya en el... Este año un poco especial, ¿no? Sí, sí, normal. Bueno, ahí está nuestro amigo... Yo fui presidente José, de la Peña José. Atleti, pero es igual. Sí, sí. Dime. El 73 se fundó la Peña Atlética Casco. Es la segunda peña de España. La primera que fundó la Atleti, creo recordar, fíjate que es una zona de Calahorra, por ejemplo, de la primera. Y luego Bailén y todo eso. Sí. Y entonces la Peña Atleti, 50 aniversario, que coincide con el 125 aniversario de la Atleti. Y nos tienen concedido para organizarlo, que suele ser el 1 de mayo. Sí, pero que se comprometió el presi cuando estuvo con nosotros en el Casco Viejo. Sí. Y que luego de repente, pues no sé... Eso está hecho. Si Vale. están ya hablando... Sí. El 1 de mayo, Bueno, pues Tira. enhorabuena a la Peña del Casco Viejo, unos fenómenos. Y eso, peñas por todo el mundo, casi como socios que tenemos en el cocherito también, por todo el mundo, tenemos de todos los sitios también. Damos un pequeño salto, nos vamos a la época de Félix Orá, también muy aficionado a los toros. Siempre ha habido una vinculación importante, ¿no? Así como, por ejemplo, en otros sitios, el aficionado a los toros quizás es un poco reacio, que es un poco reacio igual al tema del fútbol, ¿no? Yo creo que en Bilbao siempre ha habido una simbiosis. Y ha habido perfecta, jugadores ¿no? del Atleti, y ha habido jugadores del Atleti que han toreado festivales en Vistalegre. Sí. O sea, casos, por ejemplo, antes hemos hablado de Pichichi, pero no solo Pichichi. Zarra fue banderillero de Rafa Iriondo en un festival que se celebró en Bilbao. Y luego grandes aficionados ha habido muchísimos. Y el más reciente de todos fue Echeve, Joseba Echevarría. Luego ya se tapó un poquito más, pero al principio Echeve hay declaraciones en las que él ha dicho públicamente que de no haber sido futbolista le hubiera gustado ser matador de toros. O sea, es curioso. Bueno, a raíz de eso es que es de los Goibar, y de los Goibar era el gran Mazzantini, que tenemos por ahí. Y voy a hacer un spoiler, ya que no hay políticos, si se puede decir. Mazzantini, cuando le preguntaron, don Luis, ¿usted cómo ha llegado a gobernador civil de Guadalajara? Dice, claramente degenerando. Era un buen torero, pero no era un buen político. Oye, yo tengo aquí un recorte que publicamos en la revista del club, un festival, en el 20 de julio del año 44. Y dice aquí, cuando interviene ya luego la cuadrilla del Atleti, dice el cronista que desde que salió el bicho hasta que cayó,
víctima de los instintos toricidas de Iriondo, tanto este como Zarra, Panizo y Ortiz cosecharon abundantes aplausos por las inscripciones, Sí, señor. si no precisamente taurómacas, sí cuanto menos de agilidad y ligereza en los desplazamientos. Ortiz, luego- saltó la barrera, Sí, sí. Ortiz saltó la barrera con una limpieza y una holgura que allá quedó la marca para los saltadores olímpicos. Zarra puso un par de reiletes que ni magritas, con voltereta y todo, y el matador, ¿cómo decirles a ustedes? Todo el Alirón cantó la vuelta, etcétera. Bueno, pues futbolistas taurinos y taurinos Y ha futbolistas. habido grandes figuras del toreo, seguidoras del Atleti. El más icónico de todos, el maestro Antonio Ordóñez, era un gran seguidor del Atleti, hasta tal punto que, vamos a contar un marujeo, ya que estamos entre amigos. Antonio Ordóñez hubo una época que estuvo, como dicen ahora, tuvo, ¿cómo dirías tú, Marce? Una affair. Una affair, sí, una affair. Una affair con la duquesa de Alba. Las cosas que pasan. Y la duquesa de Alba tenía el primer Rolls Royce que había en Sevilla, era de la duquesa de Alba. Entonces estaban tan sumamente enamorados que la duquesa de Alba, para contentar al maestro Ordóñez, puso un banderín del Atleti en el Rolls Royce. Y entonces, imagínate esa pareja de Ordóñez y la duquesa de Alba paseando por Sevilla con un Rolls Royce de color blanco y con el escudo del Atleti en el parabrisas. Una affair. Sí. Oye, nos habíamos quedado un poco con Félix Orá. ¿Qué supone dentro de estos únicos en el... Perdón. Primero que quería decir nada más un detalle al tema que estáis hablando, de que ojalá mi padre lo pudiera haber visto. Mi padre fue Chafela Boina Roja, ¿no? Fue del equipo, que eran de los Boinas Rojas, que hacían entonces ese trabajo en San Mamés, pero también en Vistalegre. Y a mí me llevaba, yo con 5 o 6 años, que tenía yo 6 años, pero 40, me llevaba yo mismo a ver las corridas que a ver que a San Mamés. Por eso tengo un recuerdo más, o que hay un cuento de esto de la afición del Atleti y la unión que tenía con los toros. Yo recuerdo que entonces en las corridas de agosto se ponían las horas, el horario, se cambiaba en función, se haría campo de partidos San Mamés para que terminase antes la corrida San Mamés. Y ahí iba mi padre a los dos sitios y me llevaba a mí, y yo recuerdo que época que iba con un ladrillo a la general para comer el tubo. Lo de Félix Orá. Si lo estaba oyendo mi padre de algún lado, pues le podría parecer, pero la sección que estáis hablando ahora de que unida, como está unida la del fútbol. Rojiblanca. Rojiblanca cocherista y rojiblanca. Claro, que eso es de siempre. Bueno, gracias. Íñigo Tomás, nos habíamos quedado ahí con Félix Orá, Félix Orá Tomás. Lezama, dentro de ese, Bueno, pues Félix, dentro de ese únicos en el mundo también, ¿qué significa? Bueno, pues significó que ahora inauguró, se le ocurrió la idea de Lezama y es un poco una de las esencias que tiene el Atleti ahora para ser un club único En el mundo. único en el mundo, en el que tenemos una ciudad deportiva impresionante, en el que siguen saliendo críos y seguimos teniendo la ilusión de que todos los críos de Bilbao puedan jugar un día en el Atleti, ¿no? Que eso yo creo que es lo más importante. Esto se creó en el 71 y pues bueno, recientemente se han remodelado todas las instalaciones. Es impresionante lo que ha cambiado Lezama, el edificio del primer equipo, la residencia, los nuevos campos, los servicios también para los aficionados y los socios que podemos ir ahora. Bueno, yo creo que estamos a primer nivel. Creo que tienen todas las condiciones para seguir siendo únicos. Y de Lezama ya surgen los cachorros que posteriormente ya entran, a los que hemos podido ver, pues los dobletes que no han visto nuestros hijos y que están ahí esperando a ver. Sí. Hay muchas finales, pero que no vemos. ¿Qué pasó
Eso sí que fue una revolución también, ¿no, Tomás? Yo creo que antes de eso estuvo en el 77, ¿no? Pero dices cuando ganamos. Sí, que decirte, cuando el equipo... O sea, nos pasamos al 83, Sí, hay que dar un poco... Al 73, al 77 primero, yo creo, ¿no? Donde tú creas conveniente detenerte, ¿eh? Ese fue el año del 77, yo creo que es el día más triste de mi vida y el día que lloré por primera vez como un descosido en San Mamés, porque yo no entendía que el gol doble, o sea, que el gol marcado fuera valía doble. Entonces yo estaba convencido que habíamos ganado 2-1 y de repente vi a la Juve celebrar que había ganado no se había ganado el partido. Entonces yo no entendía nada. Mi aita estaba seguramente gritando y yo no entendía nada. Y ese fue un año triste porque luego me acuerdo todavía en la televisión en blanco y negro perdemos la final de Copa y yo creo que en la Liga se nos fue también por poco. O sea, fue el año de Koldo Aguirre, ese fue el año muy jodido. Es muy injusto que aquel equipo, ¿verdad, Tomás? Lo hemos comentado, Mariano. Sí. Es muy injusto que aquel equipo no gana nada. Sí, yo creo que hay una escena que viene recogida en el libro, que es la escena de Chechu Rojo sentado en el suelo, como diciendo, joder, ¿qué ha pasado aquí, no? Luego es que ese vato, o sea, luego al final es increíble que Dani te falle un penalti en la tanda de penaltis y luego para rizar el rizo lo falla el Chopo. Joder, si dices, joder, no se puede caer el rayo que les cayeron a los Rolling en el... O sea, no sabías qué más podía pasar, ¿no? Ese es un año triste. Yo he visto muchos partidos de ese año, Tomás, que creo que lo hemos hablado en alguna ocasión. En los últimos años he visto muchos partidos de esa temporada. Muchos amigos míos me dicen, joder, eres masoquista y tal, porque has visto muchas veces la final del Betis. La he visto en infinidad de ocasiones. Y ahora recientemente además lo hemos analizado, en la cantera de Lezama analizamos el partido de la Juventus, el de vuelta, ¿no? Yo realmente, yo lo digo de corazón, yo creo que es uno de los mejores atletis de la historia. O sea, una clase inmensa. O sea, Iñaki Churruca, Chechu Rojo, Villar, Dani, Javo Irureta. O sea, aquella alineación de Iríbar, Lasa Escalza, Guisasola, Alexanco, Irureta, Villar, Churruca, Dani, Amorror, Tuvo Carlos y Rojo, me parece uno de los mejores atletis de toda la historia, que tuvo, y ahí sí que hay que decirlo, tuvo la mala fortuna de encontrarse con una Juventus que, lo mejor de la historia. Claro, que 3 años después fueron los campeones del mundo con Italia, después de hacer una Copa de la UEFA descomunal, donde eliminamos al Barcelona, donde eliminamos al Milán, al Racing Wave en semifinales. Y luego una final de Copa que, lo digo de corazón, es que la final de Copa yo la he visto 1000 veces y yo creo que la veo. Cada vez que la veo digo, hoy ganamos, ya, por fin. Hoy ganamos, porque es que, o sea, no se puede... aquello fue... Es la maldición de las maldiciones. Me pasa como con Mesala y con Benur, que yo apunto todos los años a Mesala y yo perdí. No toques eso. Adelante. Este año estuve yo viajando con el Atleti y viviendo las casetas con ellos, haciendo dibujos y conseguí inmortalizar para mí el equipo más grande que ha podido tener el Atleti. A mí ese equipo yo lo digo. En el museo, todos los jugadores con el Padre Nuestro. Yo lo digo de verdad, o sea. Sí, sí. Iriondo fue el que era el entrenador en la final con el Betis. Iriondo era entrenador en el Betis. Porque Iriondo tenía mucha leche, tenía que ir a un sortudo, porque cuando ganaba las monedas, siempre ganaba. Y dije, cuando me tocó ser entrenador del Betis en la final, estáis perdiendo, va a perder. Y no pierde nunca. Y así fue. Sí, sí. Y luego ya llega por lo que has comentado tú. Yo creo que llega el éxtasis, ¿no? Con Javi Clemente entrenador y todo lo que vivimos aquellos 2 años, el 83 y el 84. El 7 y el 10. El 7 y el 10. Y uno casualmente de Sodupe. El único que sobrevivió y que se ha hecho justicia con él. Dani Ruiz Bazán. Fue un equipo glorioso aquel del Sodupe.
y uno en un extremo y en el otro. Yo no llegué a nada. Bueno, Javi Clemente, un personaje también en la historia del Atleti. No nos hemos detenido tampoco mucho, ¿no? En otras, Iríbar, un icono, ¿no? Es que, claro, pedir con quién te quedas es una pregunta que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero... Yo creo que lo más grande que hay a día de hoy en el Atleti es el Chopo. Para mí el Chopo representa todo, como persona, como jugador, como entrenador, como representante del Atleti. Es increíble que con los años que tiene Ángel, vayas donde vayas, a la primera persona que saludan es el Chopo. A la primera persona que se quieren hacer una foto es el Chopo, pero más que detrás puede estar el Iñaki Williams o el entrenador de turno. Es increíble que todavía la gente joven le siga queriendo tener fotos con el Chopo. Es increíble. Parece mentira, porque ya les digo, joder, pero si esta gente no la ha visto ni jugar. Pero el Chopo para mí todavía representa esa esencia, lo que es el Atleti. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con Tomás. El Chopo, yo creo que ha habido dos personas que han sido Atleti, uno Piru Gainza, que lo fue todo como jugador, el Gamo de Dublín, y luego como entrenador no lo fue todo, pero lo que hizo en Lezama fue increíble. De hecho, toda la camada del 83-84 es obra de Piru Gainza, y Javi Clemente le preguntas y dice que sin Piru no hubiéramos conseguido los títulos aquellos. Piru era el segundo de a bordo de Clemente en aquella época. Y luego el Chopo, desde luego. El Chopo representa pues todos los valores del Atleti a todos los niveles. Nobleza, deportividad. Hablas con cualquier equipo, vamos, con cualquier leyenda de cualquier club y todos te hablan maravillas del Chopo. No tiene nunca una palabra mala contra nadie, o sea, al contrario, a mí me parece, y lo que hizo fue brutal. O sea, es el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Atleti. Y luego es curioso porque el Chopo, por ejemplo, solo tiene 2 títulos en el Atleti. O sea, es curioso. O sea, que es que las leyendas no solo se forjan por títulos, ¿no? Que ahora parece que no, tiene no sé cuántos mundiales, no sé cuántas copas de no sé qué, ligas, tal. El Chopo en el Atleti ganó la final del 69 al Elche en Chamartín con el gol de Arieta, y la final del 73. Podía haber ganado una liga, la que perdimos en el último partido con Rolly Anel, y podía haber ganado la Copa y la UEFA del 77. Y sin embargo, a pesar de todo eso, o sea, yo creo que es una de las grandes leyendas del fútbol mundial, ¿no? Estaba ojeando los dibujos de Tomás. Tenemos ahora también de los ingleses en los inicios. Aparece por aquí también Howard Kendall, luego Jim Heynckes, Julián Guerrero, también fue otra época, ¿no? Otra etapa importante. Los años 90, sí. Otra etapa importante del Atleti. Pero fíjate, acabas de pasar y te has fijado en Heynckes, y fíjate, ese año debutaron Josu Urrutia, Alcorta, Ayarza, Garitano. Kendall, sí, con Kendall. Esa época fue buena. Importante. Luego llegó Julen. Y luego llegó Julen, ¿eh? Pero estos ya estaban, ¿no? Sí. Muy bien. Saltamos al centenario, al 98, porque luego vamos a tomar un vino y vamos a oír más canciones de... Saltamos a Brasil. Saltamos, venga. De Brasil al Chivas. Tomás. Vaya diferencia. Sí. De Brasil a Chivas. El 125. Centenario, nos ha contado todas las peripecias también Iñaki, de los... Mira, sí, es curioso, porque ahora que decís de los años 90, el Atleti gana su último título, fue en el 84, lo hemos dicho, y ligas no hemos ganado desde entonces. En los años 90 hay una circunstancia que cambia la historia del fútbol para siempre, o por lo menos la historia del fútbol español, que es el tema de la ley Bosman. Hasta entonces todos los equipos tenían 2 jugadores extranjeros, y a partir de entonces todos los equipos podían contratar todos los jugadores europeos que quisieran.
es cuando el fútbol se moderniza con el tema de los derechos de televisión y toda esta historia, y ahí están las hemerotecas, no me voy a inventar nada, ¿no? Muchas voces agoreras pronosticaban que aquello iba a ser el fin del romanticismo que teníamos en el Atleti, que eso, el Atleti no podías pervivir en un fútbol tan abierto, con tantos extranjeros, que aquello sería, pues mira, en el 98 quedamos subcampeones de Liga, que mucha gente no se acuerda, ¿no? Y yo soy de los que digo, lo he dicho hace poco en una entrevista que estuvimos Tomás y yo creo que lo que ha hecho el Atleti desde esa época hasta hoy, hasta la fecha de hoy, es verdad que títulos hemos tenido muy pocos, pero ha habido dos importantísimos, que fueron las dos Supercopas, la de 2015 y la última con Marcelino, siendo Tomás Ondarra directivo, que sé que él igual no lo quiere decir, pero yo sí que lo quiero decir, y siendo Aitor Elizegui presidente, yo lo digo. Pero todo lo que ha hecho el Atleti en todos estos años, lo bueno, lo malo, la regular, ha tenido un mérito inmenso. Ha tenido un mérito inmenso, incluso más mérito que todo lo que hemos conseguido los años anteriores. Porque tenemos que estar viendo con quién nos estamos enfrentando, con quién está jugando el Atleti, con verdaderas multinacionales, compitiendo en un mundo muy complicado. O sea, para el Atleti simplemente la posibilidad de luchar por entrar en Europa es un triunfo. O sea, es un triunfo. Y el éxito del Atleti actual es estar ahí, estar compitiendo, pues al final, con otros equipos, en fin. Yo creo que ese es el mérito que tiene el Atleti actualmente. Es verdad que a todos nos gustarían los títulos. ¿Por qué? Porque todos tenemos alma de campeones. Porque hemos mamado en nuestras casas, nuestros aitas, nuestras amas, nuestras abuelas, nuestros aitites, todos nos han contado las peripecias de todo lo que hemos contado. Los títulos, 11 aldeanos, no sé qué. Pero es que ahora mismo los títulos del Atleti, el título y el triunfo del Atleti es estar donde está, compitiendo como está compitiendo. ¿Que nos gustaría llegar a Europa? Por supuesto, pero estar simplemente ahí, en mi opinión, en mi modesta opinión, yo creo que es un verdadero éxito. Íñigo. Tomás, yo me tira un poco la vena taurina, entonces me voy fijando, ¿no? Luis Fernández, el torero. Toreó con el capote, ¿no? No sé, cuando nos clasificamos para Champions. ¿Os acordáis que toreaba con el capote? Joaquín Caparrós. Otro que sigue viniendo. Que sigue viniendo. Joaquín Caparrós. Caparrós, otro taurino. Iker Muniain. Muy aficionado. Ya ves que voy saltando un poco con criterios taurinos, ¿eh? A Bielsa no le vimos en esas... No le da tiempo a estudiar los toros porque tiene que estudiar el fútbol. Si se pone a estudiar los toros, pues mira, tú. Bueno, la última temporada de la Catedral, ¿qué supuso para Tomás el decir adiós a San Mamés? Pues mira, a mí la verdad no me supuso nada. O sea, yo vivía en Madrid, vi además vi a través de streaming o de TV un poco los actos y tal, que tampoco me gustaron mucho, pero bueno, lo vi, no me supuso nada porque me parecía que era un paso que el Atleti tenía que dar a un campo moderno, un campo precioso, un campo que todos estamos orgullosos, un campo que se está copiando en otras partes del Estado y un campo que el Atleti necesitaba. Entonces, cuando ves a otros equipos que vienen aquí y se quedan alucinados de cómo es San Mamés, pues bueno, te enorgullece, ¿no? Entonces, el viejo San Mamés, pues sí, tiene recuerdos como tenemos todos los socios, y yo que fui desde los 8 años, pues de Meitite, de todos, pero no me supuso nada, porque creo que el Atleti tiene que evolucionar en todos los sentidos, y uno de ellos era el campo, porque sin el campo no podríamos hacer la cantidad de cosas que se deberían hacer. La gente buscando su asiento, ¿os acordáis? Cuando estaban allí los de las demoliciones y estaban ahí los guardias jurados, porque la gente entraba a coger, a ver si localizaba su asiento. Bueno, y llegó el nuevo San Mamés y llegamos a donde estamos, y en ese próximo horizonte, pues los 125 años. Pues sí, en el año, bueno, comenzamos el año con
con el 125, pero bueno, parece que ya que hemos empezado a hacer celebraciones, hemos tenido un partido contra el Chivas, parece que el día 29 también va a ser hay una fiesta jaya de Navidad, no sé, empiezan ya los actos del Atlético. Muy bien, pues se trataba de presentar Iñaki. Ya que aprovecho que tener tanta gente importante y que sabéis de esto, que no, siempre he discutido yo y nunca he sabido la verdad, ¿por qué se le llama a San Mamés la catedral? Ese nombre. Bueno, pero la catedral no es el nombre es San Mamés. Yo creo que la catedral es un nombre que está recogida por los periodistas que le denominaron la catedral del fútbol. Mi padre me decía que era por la cátedra de la pelota. No. Porque son las catedrales, eran la cátedra atlética, eran los que más sabían y mejor patología. No. Y que se había añadido ese mote, dijéramos, a San Mamés. No, yo creo que no. No, es como dice Tomás, es un sobrenombre que lo puso los periodistas deportivos, la crítica deportiva, en los años 50, precisamente por cuál es el comportamiento del público de San Mamés y el respeto que históricamente se le guardaba al rival. Es curioso porque todavía se mantiene, o sea, es curioso, el público de Bilbao, yo que llevo viviendo en Madrid, como todas sabéis, muchos años, a mí mucha gente me lo pregunta, porque es verdad que, bueno, ha habido determinados futbolistas a lo largo de la historia, algunos con los que, rivales hablo, con los que la afición del Atleti ha tenido mucha armonía, y otros que ha sido todo lo contrario. Y al final, uno repasa la historia del Atleti y el público de San Mamés es un público es muy caliente, muy inglés con su afición, y luego muy respetuoso con el rival siempre que el rival sea igual de respetuoso con él. O sea, en este campo, tanto en San Mamés antiguo como en el actual, han salido ovacionados desde Rubén Cano a Juanito, bueno, en fin, infinidad de jugadores que han venido con Johan Cruyff, en fin. Y sin embargo, Schuster no. Schuster, claro, por eso, Schuster no. Por eso. Ni Simeone tampoco, o por ejemplo, el caso de Iniesta, que es un ídolo a nivel mundial y a nivel tal, sin embargo, el único campo donde en Bilbao a Iniesta no se le valora es en Bilbao, desde que fingió aquel famoso penalti y aquello, pues en Bilbao no. Una entrada. Bueno, aquella entrada, eso es. Entonces, al final es eso, pero la cátedra es pues precisamente por eso. O sea, aquí en Bilbao nos ha ganado el Madrid 0-5 y el Madrid ha salido ovacionado de San Mamés. Y hubo un año, que fue el año 95, el Atleti hace una temporada horrorosa, y el último partido de Liga nos jugamos el descenso contra el Rayo Vallecano. Estoy seguro que muchos de vosotros os acordaréis. Aquel último partido frente al Rayo, que ganamos 4-2, el público está apoyando al Atleti, lo llevan volandas al título para evitar la promoción, efectivamente, y cuando termina el partido, la pitada fue monumental a los jugadores del Atleti. O sea, eso te indica la entidad del público. Estamos con el equipo a tope, pero luego, si las cosas no han salido, también nosotros somos críticos. La cátedra del fútbol, la cátedra del Y toreo. Antonio Fernández Casado, hay que hablar. Para acabar, luego nos quedan 5 minutos. Una anécdota que a mí se me pone. ¿Cómo dos personajes tan peculiares como vosotros os conocisteis, Tomás y Guito? No me pega nada. Hombre, nada. A ver, yo he estado 23 años fuera de Madrid, 20 fuera de Bilbao. Cuenta la verdad de cómo nos conocimos, 20 en Madrid, tú llevas 19. Por ahí. Sí. Y bueno, pues es la magia de una persona que todos conocéis, que bilbaíno que llega a Madrid, pues bilbaíno que te introduce en toda la comunidad
de amigos bilbaínos, y ese no es otro que Antonio Fernández Casado. Entonces es inevitable llegar a Madrid y que conozcas a todos los que están viviendo allí y participes en las comidas que organizaba Antonio y las llamadas para comer un plato y las llamadas para ver cómo estás y las llamadas para ver cómo va el periódico y cómo estás con el cambio del director y cómo no sé qué. Pues bueno, pues gracias a Antonio pues nos conocimos. El libro al final, y se lo dedicamos eso, yo creo que fue porque a lo largo del libro, bueno, pues hemos hablado mucho, enfoques y tal, pero si algo tuvimos claro desde el primer día es que el libro tenía que estar dedicado a la memoria de Antonio Fernández Casado. Y yo voy a contar una cosa que no lo hemos contado hasta ahora, pero lo voy a contar porque es una cosa que siempre le he agradecido a Tomás, y lo voy a contar. Yo a Tomás... Será bueno, ¿no? No, es bueno. Bueno, de mi faceta taurina, pues Tomás, yo sabía su existencia, él también sabía de la mía, porque Antonio a él le había hablado de mí, a mí me había hablado de Tomás, pero físicamente tampoco nos conocíamos, no habíamos tenido ocasión de conocernos. Y yo resulta que, creo que fue en el año 17 pudo ser. Por mi faceta taurina, sabéis que trabajo con alguna empresa de Francia y tal, teníamos un compromiso en la Plaza de Toros de Dax de un cartel taurino, de un cartel de toros, que lo iba a hacer Luis Francisco Esplá. Y lo teníamos apalabrado con Esplá desde el mes de diciembre, y esto era para agosto. Bueno, pues hablando con Esplá, oye, el cartel, sí, no os preocupéis, está. Bueno, las cosas del maestro, dice, le pega una espantada en el mes de abril, y el cartel había que presentarlo en el mes de mayo. Y Esplá dice que no hace el cartel, que los franceses no sé qué, que el de cultura del ayuntamiento. Bueno, una movida tremenda. Entonces nos quedamos sin cartel a falta de un mes para presentar el cartel. Y hice lo que hacíamos todos los que vivíamos en Madrid cuando teníamos un problema, que era coger el teléfono y llamarle a Antonio Fernández Casado. Digo, oye, Antonio, tengo un problema que me pasa esto. Dice, no te preocupes que yo te lo arreglo. Bueno, vale, pero arréglamelo bien, que es que no te preocupes, oye, voy a hablar con Tomás y no te preocupes que con Tomás, bueno, vale, oye, pues habla con Tomás, le dices, oye, que lo que haga falta, que lo haga, oye, que sobre todo que lo haga. Y efectivamente, habló con Tomás y me dice Antonio, nada, no te preocupes, me ha dicho Tomás que lo arregla él. Y ya os ponéis de acuerdo vosotros y tal. Entonces yo hablo con Tomás, todo esto por teléfono, y bueno, y me dice Tomás, oye, ¿pero de qué se trata? Entonces yo le dije de lo que se trata. Él hizo un cartel fantástico, que tuvo mucha repercusión además en el mundo de los toros, y le digo a Tomás, digo, oye, me han dicho en Dax que, oye, vamos a liquidar económicamente el tema. Y dice Tomás, no, yo económicamente, aquí está Antonio Fernández Casado por medio, yo con un capote firmado por Juan Bautista en este caso, arreglado y tal. Y joder, luego creo que fuiste, Juan, ¿no? Sí. A verla a San Isidro y tal. Y a raíz de entonces fue como nos conocimos Tomás y yo. Y a partir de entonces, bueno, con Antonio quedábamos a comer cada 2x3 y bueno, era fantástico. Lo que vivimos aquellos años con Antonio... Era tener a tu aita en Madrid, ¿no? O sea, no se puede comparar con tus hechos verdaderos, pero... Hostia, cuando estabas jodido, siempre estaba Antonio para atenderte. Era Antonio y Blanca y... sabías que estabas con alguien, con el ángel de la guarda que estaba ahí. Además, como controlaba todos los temas, daba igual que le hablases del periódico, porque él controlaba al director, pero si hablabas de otra cosa, él también conocía no sé quién. Entonces, sabías que tenías como esa redecilla o red grande que se llamaba Antonio Fernández Casado, y la verdad es que para todos los que hemos vivido en Madrid ha sido increíble. Y luego también es verdad que al final, como nos pasa en Bilbao desde que estoy aquí, pues quedas de dos, vamos a comer, Antonio cogía un día y citaba ahí a 100 personas, hacía una aluviada y ahí estábamos todos, y de verdad haces ese acto y ya te vuelves a ver todos. Luego ya quedas 2, 3, 4, pero Antonio te organizaba cada tantos meses a reunirnos en masa. Y eso, vamos a echar un plato, ¿te acuerdas? Vamos a echar un plato, ¿no?
entonces pues ahí te veías con todos, con Santi, pues con todos, con Pacho Zueta, con toda la gente de la comunidad que vivíamos ahí. Pues la verdad es que es muy entrañable esa dedicatoria que hacéis tanto a Pacho Unzueta como, por lo que toca a esta casa, a Antonio Fernández Casado, que la verdad es que son palabras de verdad, palabras que sé que son totalmente sentidas. Vamos a acabar, tomaremos un vino, oiremos el himno del Atleti y antes de acabar yo quería pediros, he seleccionado 5 toreros, a ver a qué futbolista le haríais ahí como el binomio, ¿vale? 5. Hostia, eso es difícil. Venga, a ver, Está bien, Morante. No, ese es el último, empezamos por el tipo. Paco Camino. ¿Qué futbolista de Atleti? Paco Camino, que era un torero completísimo y que... Bueno, Fidel Uriarte. Fidel Uriarte. Curro Romero. Hostia. Manolo Sarabia. Ahí está. ¿Coincides? Sí, coincide. Vale, Curro Romero, Manolo Sarabia. José Tomás. José Tomás. Uno que jugaba 2 veces al año. Y este o así, ¿no? Y uno de esos. No sé. Complicado. Juli. Juli. Podría. Podría ser Chechu Rojo, por ejemplo. Un Chechu Rojo. ¿Y Morante? Morante también Sarabia, ¿no? Sarabia, Morante más Muni, ¿no? Más Muni, ¿no? A ver, Morante. Argote. Muni, con el puro... Sí. Por la parte por toda esa, Sí, la parafernalia. Venga, pues muchísimas gracias, Tomás. A vosotros. A ver, casco. Espera, que van a hacer una preguntita. Javi. No sé si se trata o no, después de las dudas que han sembrado algunos datos supuestamente lo de la fundación en el 98 y la continuidad del club, y que son 125, eso está bien asentado y bien certificado. Bueno, vamos a ver, es complicado. Es complicado porque efectivamente aquí hay una cosa que es evidente. Los primeros años, sobre todo, los primeros años hablamos hasta 1910, más o menos. Hasta 1910. Aquí nos hemos dedicado todos, el primero yo, de esos años, en general, a copiar al primer historiador rojiblanco, que era José María Mateos. Entonces, a partir de ahí, se da por buena la fecha del 98. Es verdad que en esa época en Bilbao empieza todo en el gimnasio Zamacois, pero es verdad que había muchos clubs de mucha índole. Yo creo, sinceramente, que el Atleti sí que se crea en esa época. Lo cual no quiere decir que hasta esa época no habría en Bilbao algún club de fútbol, ¿vale? O sea, el fútbol no quiero decir que comenzó en Bilbao en 1998. No quiero decir eso. Probablemente... porque han salido, como tú dices, ciertos documentos anteriores. Yo lo que digo es que por el Atleti como tal, yo creo que sí que se forma, los primeros pasos del club sí que se forman en 1998. No tengo por qué no creer a José María Mateos, no tengo por qué no creerle. Entonces, a partir de ahí... ahora, también es verdad que probablemente si este club tuviera un departamento de historia, como tienen otros equipos, como por ejemplo el Sevilla, que tiene una plantilla de 5 o 6 historiadores, 8 historiadores en nómina del club, que se dedican a estudiar cada día pues todo lo que hay de historia del Sevilla y están sacando a la luz infinidad de cosas, probablemente pues nos podríamos enterar de muchas otras cosas, porque actualmente todo lo que está saliendo de historia de los primeros años es por aportaciones, para hacerlo de alguna forma, voluntarias de aficionados o de...
Y a Tomás, yo le diría, yo recuerdo aquel día de la Juve, que yo aquel día también, yo salí de San Mamés llorando, pero al día siguiente me parecía que habíamos hecho algo tan grande que yo ahora recuerdo y creo que ganamos la Copa. Yo todavía, para mí es un recuerdo feliz, aquella UEFA. Pues sí, en mi cabeza creo que la ganamos. Luego después, Javi, pero aquel momento fue tremendo. Joder. Oye, ya solamente una cosa. Yo es el único día que yo no sé más. Athletic sale que se pegaría con cualquiera, pero no hay que ser más atletizado del mundo. No tiene mucho idea de la historia de Athletic. No, que es... nombras no sé, a Bertol y dices, no, yo a ese no le conocí. Toma, ni yo. Yo tampoco vi jugar a Bertol, ni a Pichichi, ni yo no sé qué existieron. Lo que es triste es que haya personas, algunas personas, que les dices que te digan 10 jugadores de la historia del Atleti y digan nombres esporádicos y terminen en Guerrero, por ejemplo, y... A ver, es que la historia de Atleti es amplísima, o sea, es que... Yo lo tengo comprobado con amigos míos. Dime jugadores de la historia de Atleti, empiezan todos, joder, muchos, Zarra, Gainza, luego ya Iríbar, Goicoechea, Julen Guerrero, Yeste, Echeve... A ver, es que al primero que nombran muchos es a Zarra. Es que para cuando Zarra debuta en el Atleti llevaba ya 40 años de historia. O sea, medio siglo de historia. Es que, ¿qué pasa con esos medio siglo? Con jugadores grandiosos. O sea, porque de los primeros años, ¿sabes algunos? Sí, hombre, Pichichi. Vale, pues muy bien. Perfecto, pero claro, es que tienes a Ibarreche, tienes a Belauste, tienes de los años 30, figúrate. Aún no olvidado, con familia en Sodupe, a Gorostiza. A Goros, por ejemplo. Un gran... No, es más, y con esto termino. En Lezama hay 3 bustos. 4, 3 y una placa. Hay una placa a Félix Orá y hay 2 bustos, uno a Piru Gainza y otro a Telmo Zarra, pero hay otro busto más, que es a Jesús Larraza, que la gente no lo sabe. Y preguntas a la gente, ¿y la raza? Y ese dice, no, se han equivocado, no es la raza, es la Razábal. Que no, tío, es la raza. La raza fue un jugador de 1924 que se mata en una moto en Basauri, en Arrigorriaga, mejor dicho. Se mata con una moto, era un deportista fantástico. Y se mata con una moto y entonces le hacen un monumento un monumento en el sitio donde se mató. Entonces, aprovechando el 75 aniversario del Atleti en 1973, Félix Orá, precisamente, es el que determina que ese monumento donde tiene que estar es en las instalaciones de Lezama. Y está en Lezama. Tú preguntas a la gente quién es la raza y la gente no tiene ni idea quién es Jesús la raza. Muy bien, pues lo dicho. Muchachos. Sin más. Ahí tenemos. Puedo decir que son medios libros, ¿no? Con la cabeza. Sí. Atleti, Susana Nausia, Atleti Gorri Zuria, zera jolderia, Euskal Herriaren, erakusgarria, zabaldu gaitu guztio, irintsia daia. Atleti, Susana Nausia, Antza Gaztia. Atleti, gogoaren itarra,
quiera que le firmen los libros, lo pueden hacer esto. Oye, Sí. es pequeño, pero es... Qué bueno. Pero es el para mejor. que hagáis un... Descarga, asco. Vamos a posar, que Ah, vale. posar con el libro los cuatro, no hemos hecho. Vale. Allí. Ahí. Claro. Ponte, Marce. Ponte, Tomás. Venga. Bueno.